ustedes muchas gracias por estar en el canal 104 de Claro, 33 Cable Express, el 109 de Cable Éxito y a través, por supuesto, de todas las redes sociales de CTV Barranquilla. Hoy, 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos. Este es un tema muy especial que hemos todos los años dedicado su programa de diálogos de paz, precisamente para hablar acerca de los derechos humanos a nivel universal en todo el mundo. Por ello tenemos estos invitados que nos van a estar acompañando en el día de hoy. Saludamos a Cristina Barcelona desde España, periodista, psicóloga, directora de la Agencia Mundial de Prensa. Cristina, bienvenida, gracias. Cristina, enciende el micrófono. Cristina Barcelona, bueno, ahí está conectada. Gracias, Cristina. Excelente. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Colombia. Buenas tardes, América. Excelente. Bueno, vamos a trabajar este tema de derechos humanos. Igualmente estamos con Jessica Tsueyoshi, periodista, analista política desde el Perú. Ya estamos mencionando a Cristina desde España. Desde el Perú, Jessica Tsueyoshi. Jessica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, a todo Latinoamérica, internacional y también a Colombia por la invitación. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña desde el exterior, de Inglaterra, Peter Cousing, doctorante. Él está ahorita mismo en España también, pero obviamente desde Inglaterra apoya todo este proceso en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Bienvenido, Peter Cousing. Muchas gracias, Fabio, y buenas tardes desde España, desde el sur de España, también para todos los ponentes. Peter ha venido desarrollando una labor con Rodeemos el Diálogo, que acompañan todo este proceso de los acuerdos de paz, la implementación de dichos acuerdos, y de todo ello vamos a estar conversando ahora en el transcurso del programa. Adicionalmente, contamos con el apoyo también y la participación de Juan Sebastián Sora, profesional del área de iglesias, Santuario de Paz, Justa Paz, con experiencia en el área de construcción de paz, convivencia y reconciliación, administrador público. Bienvenido, Juan Sebastián Sora. Muchas gracias por estar con nosotros de aquí de Colombia. Fabio, muchísimas gracias a ti por la invitación y pues a todos los panelistas. Y hoy que celebramos el Día de los Derechos Humanos, pues qué rico poder dialogar, ¿no? De eso se trata un poco este tema de los derechos humanos, de poder encontrarnos en el diálogo. Así es, así es. Y bueno, vamos a hacer un marco general del tema de derechos humanos. Esto nos compete a todos, así como lo dice, todos somos seres humanos y nos concitan a trabajar precisamente para ello, para que sea una realidad, para que todos los estados en el mundo nos garanticen los derechos humanos. Aquí en Colombia tenemos en estos momentos un detalle que hay que poner sobre la mesa, sobre el tapete, y es con respecto a un derecho fundamental, el derecho a la libre expresión, el derecho a la comunicación, a recibir y a dar información. Y en el Congreso de la República se está debatiendo, se aprobó pues un proyecto que pasaría a sanción presidencial, con el cual se estaría pues atentando contra este derecho fundamental. El presidente ha dicho que no va a sancionar esa ley. Esperemos que así sea, porque de todas maneras la libertad de prensa, la libertad de información es un derecho humano fundamental. Eso lo contempla las Naciones Unidas y por ello pues también estamos en este momento tocándolo como especial. Estamos con otro aspecto bien importante. Consideramos de trascendencia el que mencionemos lo de la plataforma DESCA, que es de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Toda una gama de derechos que pues benefician a todos los seres humanos por igual. Pero bueno, queremos darle la intervención inicial a Cristina Barcelona, quien también es muy amante de todos estos procesos de desarrollo, de paz, de derechos humanos. Cristina Barcelona. Ok. Sí, bueno, el tema de los derechos humanos realmente es un tema muy importante. Es muy importante y nos compete a todo el mundo en general. Como bien se ha dicho, los derechos humanos fueron creados justamente para todos
para todos, sin ningún tipo de distinciones. El problema está en que hay 18 tratados importantes que las Naciones Unidas están revisando y realizando hasta el momento. Pero lamentablemente, por más que uno diga vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, lamentablemente siguen sin respetarse, siguen sin tratarse, porque los estamos viendo a nivel mundial y como tú mismo has dicho, son cosas que hay que tratar, como acabar con la pobreza, el tema netamente de África, el tema del agua, el tema de la alimentación, el tema del cambio climático, de la democracia, ¿no? De los derechos humanos en sí, de las descolonizaciones, de la energía atómica, el tema de tratar a la gente mayor o envejecida, envejecimiento, el tema de la igualdad de género, el tema de la infancia, el tema de la justicia y los derechos internacionales, muy atropellados, el tema que tiene que ver con los derechos de la juventud, el tema que tiene que ver mucho con los macrodatos para el desarrollo sostenible en todo, el tema con la migración que últimamente golpea fuertemente a muchos lugares, el tema de los océanos, el derecho del mar, la paz y la seguridad, el tema sobre poblaciones, refugiados, temas de salud y los temas también que tienen que ver con la salud como viene a ser el SIDA, y hoy estamos poniendo otro más que tienen que ver con el COVID justamente y con el derecho que tienen todas las personas a tener acceso a la salud. Pero tú has tocado un tema muy importante que justamente es el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que lastimosamente es un punto que se viene atropellando muchísimo. En algunos otros lugares o países, que creo que Peter lo debe saber perfectamente bien, se viene implementando una ley muy conveniente para cierto sector que se llama la ley Mordaza. ¿Qué es la ley Mordaza? La ley Mordaza es justamente lo que te impide contar, manifestar, poner sobre el tapete lo que realmente sucede. Hoy día está prohibido para muchos países contar realmente las cosas como son. Eso se llama ley Mordaza, o sea que te ponen una mordaza a ti como periodista para poder comprar y hacer tu labor. Pero también tenemos otro problema en el contexto que tiene mucho que ver con eso y de los cuales se están aprovechando tal vez muchos, como tú acabas de manifestar lo que está pasando en Colombia, que el presidente ha dicho que él no va a atentar justamente contra eso, que es un derecho inherente. Es que lamentablemente las personas en uso de la libertad de expresión están lógicamente cometiendo lo que se llama el libertinaje de la libertad de expresión, que no es lo mismo. No es lo mismo opinar, no es lo mismo decir un editorial, opinar, conversar de forma asertiva, a atropellarte, a injuriarte y a calumniarte. Entonces, todo esto da oportunidad, da pie para que las personas que tienen el poder, uno de los poderes, porque sabemos que la libertad, que lo que tiene que ser medio de prensa es uno de los poderes más importantes en el mundo, los que tienen el otro poder, pues se aprovechen de ello para querernos justamente ajustar y ponernos la mordaza entre los labios, ¿verdad? Entonces, realmente uno tiene que luchar por lo que viene a ser la legítima defensa de la libertad de expresión, pero de forma asertiva. No esa libertad de expresión que está por allí, que está por allí difamando y calumniando a todo el mundo sin andar con pruebas y con documentación fehaciente. Por eso, lamentablemente, se da pie a muchas cosas. Por eso, lamentablemente, hoy en día están tomando muchas veces el mando, la gestión, personas que realmente no deberían tomarla. ¿Por qué? Porque las personas que han tenido en su momento responsabilidades no han hecho bien las tareas, no han hecho bien las labores. Y es lo que pasa, por lo tanto, en los temas que tiene que ver muchísimo con lo que viene a ser justamente la filantropía. Uno de buena fe da cosas, da dinero, da ayudas y lamentablemente estas ayudas no llegan, ¿no? En una oportunidad que yo estuve en Costa de Marfil, por ejemplo, se envió en una oportunidad harina, cosas, alimentos no perecibles, y cuando tú vas ahí, te paseas por el mercado, ves en el mismo saco que dice que son cosas donadas, te lo están vendiendo de a kilos o de a libras. Entonces, y ahí los inconvenientes y los problemas. Realmente, en el tema de los derechos humanos hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar y de verdad que hay muchísimo que hablar, pero lamentablemente se queda en el hablar.
y quisiera que esto prospere y pase más. Hay que dar el siguiente paso y dar el otro y el otro hasta que estas cosas realmente se puedan hacer realidad en beneficio de los demás seres humanos. Hoy en día también abarcamos a los animales porque afortunadamente hay una ley en que dice que inclusive los animales pasan a ser familiares nuestros. Total, por eso cuando hablamos de DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, precisamente ahí está, hasta las plantas, hasta la vegetación, el medio ambiente. Precisamente de todo ello vamos a seguir hablando. Gracias, Cristina Barcelona, muy buena esa mirada suya, por supuesto, y desde la otra óptica. Pues bueno, con Peter Cousin queremos que nos hable acerca de toda esa labor que vienen realizando de IFOR, ese instituto que ha apoyado los acuerdos de paz acá en Colombia y la implementación. Y, por supuesto, toda esta mirada de derechos humanos a nivel internacional, a nivel mundial. Peter Cousin. Pues gracias nuevamente, Fabio, y nuevamente buenas tardes o buenos días para quienes están en las Américas. Sí, la orientación que me diste, Fabio, de hablar un poco sobre el nivel colombiano y luego pues también la mirada internacional, me empecé a formar como un esquema en mi cabeza y pues empecé pensando en como esta relación que hay entre las relaciones entre países, ¿no? Y cómo pueden fortalecer o no los derechos humanos, ¿no? Desde el exterior. Entonces, pues miramos, hablando de Colombia, tal vez el gran suceso del año ha sido el paro nacional, ¿no? Que un poco se reavivó después de este tiempo de COVID. Y pues creo que los hechos del paro son conocidos por varios. Una tasa de muertes, asesinatos y desapariciones absolutamente inaceptables. Y por supuesto, pues la misma presión dentro del país por una vida digna es lo que motivó pues esos sucesos, ¿no? Y la respuesta del gobierno, digamos, algo dramático, pero también el mundo ha estado como pendiente de lo que está pasando en Colombia. Y yo quisiera darles un ejemplo de aquello. En mi país, el Parlamento británico tiene un mecanismo que se llama el Early Day Motion, que es no me sé el origen del nombre de esa herramienta, pero básicamente es una especie de petición o de articulación de una preocupación que los diputados pueden firmar. Entonces, pues el 11 de mayo en este año, a unos 6-7 meses detrás, el Parlamento británico abrió una llamada EDM, Early Day Motion, que hablaba textualmente de la profunda preocupación ante los informes del excesivo uso de la fuerza de parte de la policía colombiana con cara a una ola de protestas en gran parte pacíficas, ¿no? Bueno, y el texto sigue así con algunos datos y alcanzó 100 firmas. Al final, pues el Parlamento británico tiene unos 600, 650, 630 tal vez diputados. Entonces, pues podemos decir que la sexta parte de un país se interesó por esa preocupación, ¿no? También pues tengo compañeros que estuvieron presentes inclusive en los barrios de Cali donde se está desarrollando y pues yo sé de su parte que ese apoyo moral que viene desde el exterior es importantísima, ¿no? Importantísimo para un poco frenar los instintos del gobierno actual. Y creo que otra cosa al cual me llevó a pensar es
que ese apoyo también se ha mostrado al nivel del proceso de paz también, más general. Por supuesto, el gobierno actual, que ya está en el último año de su mandato, no ha destacado, por así decirlo, por su apoyo al proceso, pero ese proceso de paz es de alguna manera un garante de varios derechos, ¿no? Sobre todo los derechos de la verdad y la justicia, la no repetición. Y tal vez en los dos mecanismos más controvertidos, como son la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y la Justicia Especial de la Paz, para la Paz, pues ahí los instintos del gobierno han sido moderados en ese apoyo, para no pues olvidar, por supuesto, la valiosa labor de una gama de defensores de derechos humanos y organizaciones profesionales dentro de Colombia. Entonces, pues en este día de los derechos humanos al nivel internacional, vale la pena resaltar, digamos, esa interdependencia, ¿no?, que hay. Y antes de cerrar esta intervención, pues un poco siguiendo a lo que planteó Cristina, quería como nombrar brevemente como 3 temas que tienen una importancia al nivel internacional en materia de derechos humanos, ¿no? El tema de los migrantes es claramente un tema candente en este momento, y este en particular va muy vinculado con una criminalización del apoyo a quienes tratan de ejercer una labor, sea en el desierto estadounidense o en los mares de Europa. Se está viendo cada vez más un incremento de la criminalización a quienes desean ejercer como una muestra de compasión hacia quienes están en camino. Entonces, señalar ese punto muy importante. Segundo, la cuestión en materia de salud y concretamente en términos de las vacunas, la vacunación de las vacunaciones del COVID. Yo tengo delante mío aquí un mapa que muestra, digamos, pues por supuesto en países del llamado Global Norte tiene una buena cobertura de su población vacunada. E inclusive las Américas no están presentando cifras malas, pero el mapa tiene casi todo el continente africano en rojo. Y si yo pongo el mouse sobre la República Democrática del Congo, vemos que al día de hoy un 0,08, o sea, ni alcanza a ser 1% de la población está vacunada. Y pues como hemos visto en el caso del Omicron, las poblaciones no vacunadas presentan mayores posibilidades de ser el origen para nuevas variantes, para nuevas cepas. Entonces, importante para una mayor repartición de las vacunas. Y el tercero y el último es el tema del ambiente que Cristina también mencionó, que digamos el fenómeno, digamos, Colombia misma sigue siendo el país más peligroso para los defensores de quienes defienden los derechos de medio ambiente, pero este tiene como repercusiones internacionales también por la cuestión de las multinacionales. Entonces creo que lo puedo dejar ahí por ahora. Seguramente estos temas recibirán mayor trato en el transcurso de esta conversación. Muchas gracias, Peter Cousin. Ahorita mismo, como es ciudadano universal desde España, él pues está con IFOR Internacional desde Inglaterra, es base Reino Unido. Y por cierto, Peter Cousin, desde el CERPAC, Servicio de Paz y Justicia en América Latina, uno de la coordinación latinoamericana de la CLA, Blas García, le manda saludos, está conectado con este programa también, está maravillado, encantado con todo lo que estaba diciendo, lo que estaba comentando Cristina, y ahorita con lo que va a comentar Jessica Soyoshi y posteriormente Juan Carlos Sora. Jessica, queremos escuchar tu primera impresión respecto al tema de derechos humanos a nivel universal, por supuesto Latinoamérica, Perú, Colombia.
Bueno, sí, efectivamente, estaba escuchando atentamente y los derechos humanos en realidad engloban muchísimas cosas, es muy amplio, y lo que acaban de mencionar referente aquí en Perú sobre todo, ¿no? El derecho a la libertad de expresión. Hay casos y cosas que se dan. Si bien es cierto, tenemos el derecho a la libertad de expresión, también tenemos el derecho al respeto debido, ¿no? En cuanto a cómo se expresan los medios de comunicación. Acá en Perú, como el nuevo presidente electo, como creo que es sabido a nivel mundial, ¿no? Hay mucha discriminación referente al presidente. Es cierto también que el presidente no está preparado no ha estado bien preparado para poder asumir el cargo de lo que es la presidencia del Perú, porque él era un sindicalista, un luchador social, que es muy diferente a ser político, ¿no? Entonces se sumó a un partido político y en realidad las cosas no han sido como deben ser, y los medios de comunicación, que acá está bien profundizada la derecha, como decimos, ¿no? Está acopado durante 30 años todos los poderes y entidades públicas. Entonces, y coludidos con los medios de comunicación de toda la vida, ha habido siempre este problema de mal informar a la población. O sea, no informan lo que deben informar, hacer una información veraz, objetiva, transparente, sino informan de acorde a manipulación hacia el pueblo, a mentir, y eso está mal. Entonces, dentro de estos derechos de libertad de expresión también tiene que haber ciertos límites, ¿no? Dentro de lo que es el Centro Federado de Periodistas, el Colegio de Periodistas, la Federación de Periodistas del Perú, etcétera, todos los entes, ¿no? No está, y si hay reglamentado, no se está aplicando acá. Por otro lado, tenemos el tema en esa parte de lo que han conversado ustedes, de la libre expresión. El otro tema que ha tocado Peter sobre la vacuna. Acá en Perú se ha vacunado más del 70% de peruanos. En realidad ha sido una vacuna obligatoria. Eso contraviene contra los derechos humanos, porque yo creo que el ser humano, ¿no? es libre de vacunarse o no vacunarse. Pero acá en Perú ya está obligado, o sea, ya es una obligación vacunarse. No puedes ingresar ahora a un centro cerrado, no puedes ingresar a un mall, no puedes ingresar, ¿no? a cualquier lugar sin un carnet de vacuna. Y eso atenta contra los derechos humanos, porque si bien es cierto, hay una persona que ha manifestado, ¿no? que ha dicho que por eso no es problema, porque también contempla dentro de los derechos humanos la obligatoriedad de la vacuna, ¿no? Por el tema de MINSA, ¿no? Ha salido a manifestar, y que no habría problema ni atentaría contra los derechos humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el cuerpo es de uno. Uno decide qué hace con su cuerpo, si te vacunas o no te vacunas. Ese es un tema muy, muy complicado. Acá en Perú hay marchas y remarchas, tanto así que ya el gobierno ha cedido a que den un carnet extemporáneo, o sea que no se quiere vacunar, entonces este carnet les permite a ellos ingresar a su centro de trabajo o de labores con el carnet que han logrado a través de los médicos de la verdad acá en Perú, y también en conjunto con abogados, ¿no? de los derechos humanos, han logrado obtener el carnet de no obligatoria a la vacuna, ¿no? Y dice que es compatible, la vacuna es compatible con los derechos humanos según el Instituto Alemán, lo que han dicho, ¿no? Que lo traen acá a Perú, y para el Instituto Alemán de los Derechos Humanos es justificable la vacuna contra el COVID, obligatoria a la situación que lo requiere. En este caso, pues es nuestro, ¿no? Y el de toda la humanidad, pienso yo. No solamente en el Perú, porque si lo están diciendo, lo están manifestando, cada país, cada presidente toma la decisión cómo gobierna su país. Y parece que acá en el Perú no está sucediendo eso.
Y es lamentable, es muy lamentable. Otro tema también es el medio ambiente, que está venido a menos también en Perú. Acá, honestamente, si bien es cierto lo que ha mencionado Peter, Colombia está en la mira del mundo, yo creo que Perú también debería estar en la mira del mundo para no tener apoyo internacional, ¿no? Yo soy periodista, ¿no? También soy doctorada en servicios sociales y yo tengo una larga data de carrera política. Entonces yo creo que no se está practicando, no se está respetando los derechos humanos en el Perú, de todos. Hace y deshace. No hay un control de ninguna entidad internacional, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, de las Naciones Unidas. No hay ningún control, ni siquiera de transparencia. Ellos dicen que está bien, todo ok, todo perfecto, pero no es así. No está, lamentablemente, los medios de comunicación de Perú transfieren al mundo, pero nosotros que estamos en la red, en los medios digitales, TV digitales, en realidad somos vistos también a nivel mundial y hay una serie de personas que salen a hablar, demasiados opinólogos, vamos a decirlo así, ¿no? Sin fundamento, sin sustento, a insultar, a faltar el respeto. Pero realmente el periodista tiene que hacer el trabajo con ética, con un compromiso que nosotros juramos al recibirnos como periodistas, ¿no? De informar con la transparencia y objetividad de nuestro país, cosa que no se está cumpliendo acá en el Perú. Entonces, eso es lamentable y por ello es que el mundo no sabe la realidad que estamos pasando acá en el país. Y es terrible. Yo les aseguro que es terrible, porque no hay quien nos defienda, ni nuestro propio gobierno. Y lamento decirlo así, porque lo tienen arrinconado al presidente actualmente, la derecha lo tiene arrinconado. Y ojo, yo no soy ni izquierda ni de derecha, soy una persona independiente, política independiente, pertenecí a un partido de derecha muchísimos años de mi vida y sé perfectamente que no se respeta absolutamente la autonomía ni tampoco la meritocracia. Por ende, digo, estoy en la libertad de decir, no me siento libre de decir de que no pertenezco a ningún partido, o no estoy en ninguna tendencia, soy patriota, pero sí a decir la verdad, ¿no? O sea, aquí han arrinconado al presidente, el presidente no tiene cuadros políticos y sí los tiene mucha desconfianza porque pone gente que al final son infiltrados. Como vuelvo a repetir, 30 años han estado acá gobernando y ya han estado muchas personas dentro de las diferentes entidades públicas y definitivamente no hay un trabajo limpio que quiera reorganizar el Poder Judicial, que quiera reorganizar todo lo que es la lucha contra la corrupción, que es una corrupción imparable en el Perú. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando si nosotros no nos respetan, no nos defienden? ¿Quién nos defiende? Esa es mi posición, ¿no? Perfecto. Esos son de los aspectos que estamos precisamente ventilando para que se le preste atención por parte de todos los estados en el mundo para beneficio de toda la humanidad, de los seres humanos en particular. Y bueno, pues habíamos anunciado también la participación al inicio de este programa de Juan Sebastián Sora de Justa Paz, a quien le damos pues la más cordial bienvenida una vez más. Juan Sebastián, te escuchamos. Muchas gracias, Fabio. Bueno, pues este día de los derechos humanos, el balance en general en Colombia es un balance muy negativo sobre lo que implica la defensa de los derechos humanos, pero también su satisfacción en términos generales, ¿no? No más el año pasado, según cifras oficiales del DANE, cerca de 3 millones de hogares cayeron en la pobreza, por ejemplo. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Cuando la gente no tiene acceso ni siquiera a una canasta básica familiar con la cual pueda vivir dignamente. Y creo que es un tema en el cual debemos insistir, que debemos involucrarnos cada vez más en torno a que los derechos humanos nos plantean una alternativa de vida digna, nos plantean una alternativa de desarrollo en el cual nos cambiamos un poco de la dinámica que por años en algunos de los territorios colombianos se viene viviendo, y es que solamente se puede pensar a partir de la guerra para pensar a partir de la paz.
Y es que no hay guerra que respete los derechos humanos. Eso es una falacia, ¿no? No podemos pensar que hay un conflicto armado en el cual se respeten los derechos humanos. No es posible decir, por ejemplo, que mientras hay enfrentamientos bélicos entre grupos armados ilegales y el ejército, las comunidades tienen garantías de vida digna. No es posible. Hace poco salía, por ejemplo, en el Bagre, Antioquia, un municipio del Bajo Cauca antioqueño, pues hubo enfrentamientos y están decapitando personas, pero también allí hay denuncias de mujeres que se les están metiendo a sus casas cuando se encuentran solas y las están violentando sexualmente. Y de eso parece que hay una matriz de opinión en donde no se quiere intencionalmente mencionar que esto está ocurriendo en el país, no se quiere mencionar que siguen habiendo desplazamientos forzosos en nuestro país. No se quiere hablar que producto de las manifestaciones, que producto más bien del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales en las manifestaciones del paro nacional, de ese gran estallido social que hubo a principios de este año, desde finales del año pasado, muchas personas, por ejemplo, perdieron sus ojos, están lesionadas, porque la policía dispara literalmente a los ojos de personas que están reclamando derechos y vida digna. Lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vino a Colombia a mirar qué era lo que pasaba en el marco del paro y descubre que este es un país que lamentablemente sigue siendo misógino, que lamentablemente sigue siendo racista y sigue siendo clasista. Y que producto de estas tres condiciones, pues, ¿quiénes salieron a manifestarse? Pues salieron a manifestarse las mujeres, los indígenas, los afro, los jóvenes, principalmente pobres, por supuesto, y a los cuales la respuesta fue, primero, no negociación, se pidió mucho, escúchenos, negociemos, no se quiso negociar. En segundo lugar, represión, y una represión con un uso excesivo de la fuerza que viola todos los derechos humanos contra la manifestación. Y hay que recalcar que la manifestación es un derecho, es un derecho fundamental. O sea, es parte de cómo la ciudadanía se puede expresar. No solamente la participación política se puede reducir a las votaciones en las urnas. La participación política también se da en medio de las calles. Y pues acá no nos quieren respetar un poco que eso pase. Es lamentable, digamos, la situación que hay en torno a la violación de derechos humanos en Colombia, producto, pues ya lo decía, de las manifestaciones, pero también producto, por ejemplo, de todos estos reclamantes de tierras y defensores de los derechos de las víctimas que están exigiendo que a las personas que fueron desplazadas forzosamente de sus territorios, producto de la violencia, de la guerra, pues se les devuelva sus tierras. Y lamentablemente la mayoría de asesinados defensores de derechos humanos o líderes sociales, como también se les llama, son reclamantes de tierras. Y eso sin contar que, ya lo decía, creo que era Peter ahorita, que Colombia ocupa el vergonzoso primer lugar de asesinatos a defensores y defensoras del medio ambiente. ¿Y qué consiste esto? Personas que realmente están defendiendo su territorio y que se ven que los proyectos, principalmente megaproyectos extractivistas, tienen afectaciones para toda su cotidianidad y para toda su vida. No solamente un tema de la renovación energética y demás, sino que precisamente alrededor de estos megaproyectos extractivistas, pues viene la pobreza porque no le queda nada a las personas. Pues miremos el tema, por ejemplo, de La Guajira, donde los niños mueren de hambre. Es lamentable que en un país con vocación agrícola como Colombia no haya un derecho tan claro como lo es la soberanía alimentaria, ¿no? No gozamos de una soberanía alimentaria porque nuestros niños se mueren de hambre, pero allí hay megaproyectos extractivistas también, ¿no? Y entonces viene una serie de afectaciones allí, pero también vienen afectaciones porque muchas familias se ven obligadas a desplazarse de sus territorios para que los proyectos se puedan realizar. Entonces ahí es cuando empiezan las disputas por las defensas del territorio
y pues las personas que empiezan a defender sus territorios se ven amenazadas y en muchos casos lamentablemente asesinadas también por aparatos criminales que no han sido desmontados en nuestro país. El paramilitarismo, y hay que denunciarlo y hay que decirlo, el paramilitarismo sigue activo en Colombia. No es cierto que haya habido una gran desmovilización de los paramilitares. También es cierto que producto del incumplimiento, producto de la manera en que se manejó las negociaciones del acuerdo de paz, pues también hay unos sectores que se distanciaron de allí y armaron unos nuevos grupos ilegales que siguen en los territorios. Y yo insisto, no puede haber vida digna en el marco de la guerra, y un llamado en general, y un poco lo que hacemos desde Justa Paz, por ejemplo, desde el área que yo trabajo, es cómo logramos vincular a las iglesias que se encuentran allí en el Bajo Cauca antioqueño, en el Chocó, en el oriente de Cali, en Putumayo, en Nariño, bueno, en diferentes sectores que han sido y están siendo golpeados por la violencia en nuestro país, para que esas iglesias se vuelvan defensoras de los derechos humanos en sus territorios. Y esto suena bonito, porque todos quisiéramos y decimos como qué bonito que los derechos humanos se defiendan. Pues ¿quién no está a favor, por ejemplo, de la vida? ¿No? Decir hoy en día que alguien abiertamente se opone como tal a la vida, eso no es cierto. Tal vez hay diferentes concepciones de vida, pero en general nadie dice como, oiga, no, vamos a ir en contra de la vida. El problema real es que estas iglesias que se vuelven defensoras de derechos humanos como comunidad, como iglesia, allí en sus territorios, pues empiezan también a vivir lo que vive cualquier otro líder social, ¿no? Y es que aquí sí hay una disputa en torno a cuál es el modelo de país que se quiere. Un modelo que le apuesta a la vida, que le apuesta a la paz, o un modelo que sigue anclado a la violencia y a la guerra. Porque hay unos sectores políticos, económicos, que se benefician de que la guerra exista y se benefician de que el conflicto armado siga perpetuándose en nuestro país. Pero habemos muchos otros, y somos muchos más, de eso estoy totalmente seguro, que le apostamos a la implementación del acuerdo de paz, no porque sea perfecto, sino porque plantea unas rutas necesarias, supremamente necesarias, para pasar de la guerra a la paz, y que le apuestan a la vida digna, le apuestan a salir a buscar soluciones políticas dialogadas al conflicto armado que actualmente se está viendo en el país y que tiene implicaciones directas en las afectaciones de los derechos humanos. Y para eso yo creo que es necesario mínimo 3 cosas. En primer lugar, que como sociedad entendamos mucho más y seamos conscientes de la importancia de los derechos humanos. En nuestros colegios no nos enseñan eso, en la educación básica nuestra no nos hablan de derechos humanos, nos quedamos con las matrices de opiniones, y hay que meter cátedras de derechos humanos dentro de nuestros colegios. Nuestros niños tienen que aprender, pero nosotros también ya de adultos tenemos que aprender sobre los derechos humanos. En segundo lugar, es supremamente necesario una reforma a las fuerzas militares y de policía en nuestro país. Unas fuerzas militares y sobre todo de policía también que estén basadas en los derechos humanos. Es imposible. Uno no podría creerlo si no hubiese visto qué pasó, que una estación de policía celebrando un día internacional, resulte haciendo un homenaje al nazismo con disfraces y todo, o sea, un festival nazi, ¿no? Donde pasó en nuestro país. Una institución de la Policía Nacional resultó con disfraces de Hitler, haciendo apología al nazismo, dizque celebrando una hermandad con Alemania. Por supuesto, la embajada se pronunció, por supuesto, fue un gran escándalo en nuestro país, pero eso no deja nada más que ver que pues no conocemos qué son los derechos humanos, y que a nuestras instituciones que manejan la fuerza, que
que son, digamos, los que poseen las violencias legítimamente, pues hace falta formarlos en derechos humanos. Y en tercer lugar, que se implementen realmente los acuerdos de paz. Hay una ruta, hay un camino trazado, hay unos instrumentos que tienen una legalidad, que tienen una acogida en la institucionalidad, que nos plantean un camino, que nos plantean una ruta para poder dar ese salto que necesitamos. Y sin la implementación de los acuerdos de paz realmente, no va a haber un cambio, una mejoría en los índices de violaciones a los derechos humanos. Entre otras cosas, por ejemplo, el acuerdo plantea que se hagan programas de sustitución concertados con las comunidades de cultivos de uso ilícito. Bueno, a las familias que se acogieron a eso solamente le han cumplido al 1% de las familias. El Estado colombiano solamente le ha cumplido al 1% de las familias que se acogió a los programas de sustitución. Eso es una cifra supremamente alarmante. ¿Qué están haciendo con el resto de familias que hicieron parte del programa pero que se les está incumpliendo, o con las que no se acogieron? Pues sencillamente, por ejemplo, el sector que está en gobierno ahorita pues quiere reactivar las fumigaciones con glifosfato, y sabemos que eso es atentar contra la vida de las personas, eso es atentar contra su dignidad, eso es contaminar las fuentes hídricas, eso es producir cáncer a las personas. Bueno, es solamente como por poner alguno de los ejemplos. Entonces, pues decir eso, ¿no? Como sociedad, abrirnos a conocer, a comprender, interiorizar los derechos humanos, una reforma a las fuerzas militares y policiales que se basen en los derechos humanos, y una implementación del acuerdo de paz como para que el panorama nuestro pueda cambiar un poco. Dejaría por ahora por ahí. Totalmente de acuerdo, y de verdad que Juan Sebastián Sora, es muy importante todo cuanto usted planteó, en especial la educación para los derechos humanos, la educación desde nuestros niños, de nuestros infantes, por supuesto que sí, y de allí pues cobijar a todas las instituciones, a los gremios, inclusive hasta los militares, como usted lo menciona, pero también a todo el Estado colombiano, pues por supuesto las autoridades y todos nosotros desde la academia. Entre otras, estamos saludando a Elkin Federico Carrillo Fonseca, Miriam Edith Cerna Pardo y Saad Guerrero, al igual que a Zabulón Marín, Pablo de la O Fuentes, Miguel López Olivera, y están conectados por Facebook Live, igualmente hay otros por YouTube. Entre otros también saludamos a Álvarez Vargas Eduardo, Jesús María Polo Sarmiento. Hacen unos comentarios con respecto a que podemos hacer mención de derechos humanos aquí en Colombia, pues se están violando permanentemente. De allí precisamente es que queremos ventilar todos estos programas en los que dedicamos estas miradas nacionales e internacionales, por supuesto para ver los avances, los adelantos, los retrocesos también, porque de allí se ventilan y se pueden ir reestructurando lo que realmente amerita. Por ello, pues también queremos pues seguir con esa mirada internacional. Volvemos con Cristina Barcelona desde España, que está muy enterada de toda esta temática en Europa y en el mundo, desde la Agencia Mundial de Prensa, que por cierto está pues muy de la mano con nosotros en Diálogos de Paz. Cristina Barcelona. Cristina Barcelona tendrá inconveniente de conexión. Activa el micrófono, Cristina, por favor. Ya, ok. Exacto. ¿Ahora me escuchas? Sí, perfectamente. Lo que comentaba es que lamentablemente hay un común denominador. Ese común denominador es que se dice mucho y se hace poco. Se actúa, se puede hacer muchas cosas independientemente de quién lo haga, y realmente se consiguen muy pocas cosas para avanzar. Respondiendo, por ejemplo, la parte en la que Jessica Soyoshi, gran amiga nuestra, socia, por supuesto, en la Agencia Mundial de Prensa, también ella con su medio tan importante que tiene en Perú, un medio que fue prácticamente vocero en la campaña presidencial anteriormente y de su país. Ella habló sobre las vacunas, ¿no? Entonces acá vamos a ver un tema muy importante. Una parte de los derechos humanos justamente se contempla el derecho a la salud, y parte de la salud se contempla el derecho de las vacunas.
No hablamos de la vacuna del COVID en general, sino hablamos de todas. O sea, aparte del derecho a la salud, se contemplan las vacunas, que todos los seres humanos tenemos derecho a las vacunas. Seamos del color que seamos y del nivel social que seamos, tenemos derecho a ellas. Y parte de las vacunas es justamente la que estamos utilizando ahora, que es la del COVID. Que dice ella, por ejemplo, que los derechos humanos no se respetan en su país porque el 70% ya están vacunados y han sido vacunados contra la voluntad de ellos. Bueno, como bien lo dijo, es la injerencia de cada país, de cada gobierno, pero hay una cosa muy importante. Yo considero que todas las personas tenemos derecho a decidir qué hacer con nuestro cuerpo y con nuestras vidas, ¿no? Que también, por ejemplo, si tocamos el tema del aborto, tenemos para rato. Pero yo creo que todo el mundo tenemos derecho a decidir por nuestras vidas. Respeto yo mucho a aquellas personas que han decidido no ponerse la vacuna, pero también yo creo que esas personas tienen derecho a respetar a los que sí hemos decidido ponernos la vacuna. Por tanto, si esas personas que no se ponen la vacuna y que son portadoras de alguna manera de esta enfermedad, porque están más expuestos que los demás, pueden ser simplemente portadores, pueden ser simplemente vectores de infección. El vector de infección no es una persona que tenga la enfermedad, sino es que la porta, la tiene y uno la toca o lo que sea, tiene transmisión con esa persona, automáticamente puede contagiarse o no. Entonces, lo más correcto es que estas personas no tengan derecho a entrar a los lugares públicos. ¿Por qué? Porque ahí están el grupo de personas que han apostado por su vida y por su vacuna. Entonces, no sería justo que vengan entonces personas que no necesariamente, ojo, puedan estar enfermas, pero que entren al mismo sitio que las personas que sí se han vacunado. Entonces, las vacunas están contempladas dentro de lo que es el derecho humano a la salud. Mucha gente dice que las vacunas del COVID son experimentales, que cómo es posible, por Dios. Amoblemos el cerebro. No solamente es para llevar cabello. Por supuesto que la vacuna para el COVID es experimental porque no es una pandemia, no es una enfermedad que haya existido antes como tal. Y no hay más. No podemos darle más vueltas a la perdiz en ese caso. Después, ella dijo algo muy importante que dice, por ejemplo, que lamentablemente todos los medios de prensa, la mayoría de los medios de prensa peruanos están como arrinconando al presidente. Y eso es lo que yo hablaba en el principio. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero no al libertinaje en la libertad de expresión. Yo explicaba que todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero con asertividad, con respeto, no con injurias, no con daños, no con maltratos. Lastimosamente, parte del marketing político es justamente hacer uso de las injurias, del maltrato y del daño, de la demagogia. Sí, vamos a abrir las puertas a todas las personas inmigrantes, vamos a ayudar a todos aquellos que viven en extrema pobreza. Y cuando se logra el gobierno, ¿qué cosa? ¿Yo cuándo dije eso? Entonces, eso, señores, por eso yo siempre digo, decimos mucho pero hacemos poco. Después otro punto que habló el compañero de Justa Paz, que me encantó. Me has encantado, desde acá te dijo, me has encantado muchísimo por la forma como te expresas, porque no te siento un chico improvisado, te siento un chico bien cuajado y que dices todo que te sale de adentro, y eso me ha encantado, la verdad. Dijiste que hay un grupo de familias numerosas que cayeron en la pobreza, y yo digo acá, desde acá, yo exhorto al gobierno, ¿no? Y a todos aquellos políticos que, como bien dice Jessica, se fungen de políticos, ¿no? Políticos no es saber hablar ante un micrófono ni ante un Zoom. La política se lleva acá adentro, señores. La política significa amar a tu país, amar a tu pueblo, amar lo que representas, amar a tu comunidad. Yo soy política por naturaleza y soy muy idealista. De donde yo provengo, se da la vida por lo que quieres y por los que quieres y por tu país. Yo tengo eso en mi corazón. Y cuando uno está en otro lugar que no es el suyo donde nació, uno tiene que aprender a respetar, a valorar. Como decía aquella famosa frase en la Biblia, ¿no? Al César lo que es del César, al Dios lo que es de Dios. Respetar donde uno está, respetar sus leyes. Eso es muy importante. Entonces, a los políticos de Colombia, yo entiendo que puede que no hayan recursos para ayudar a estas familias pobres, pero pregunto, ¿por qué no hay ayudas sociales? ¿Por qué no las crean?
¿Por qué no las hacen material? Yo sé que no es fácil y también es muy importante para que hayan ayudas sociales también la gente pague sus impuestos, porque las ayudas que puede dar un gobierno, y se lo digo yo porque yo trabajo netamente en lo que son campañas políticas internacionales, y uno de los puntos muy importantes con los cuales uno suele ganar generalmente en las campañas políticas son justamente con el tema de ayudas sociales. Pero no es cuestión solamente de decirlo, sino realmente de hablar con efectividad de temas y profundizar, por ejemplo, en ejecuciones y en proyectos de perfectibilidad económica. Si eso no existe, es imposible. Si no se clavan impuestos para que la gente comience a pagar sus impuestos y uno diga, mira, de acá puedo acudir para cubrir esto y cubrir lo otro, pues no se puede. Yo conozco mucha gente de Colombia que viaja a Europa y dice, mira el hospital cómo lo tienes aquí en España y mira el hospital cómo lo tengo yo en Colombia. Señores, este hospital que está en España es producto de todo el mundo, de todos los impuestos que cada uno paga, porque en Europa uno paga hasta por respirar. Y ahora piensan poner un impuesto nuevo, el impuesto a las donaciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy a mi hijo 50 euros por Navidad, tengo que declararlo y me tienen que cobrar a mí un impuesto. Ya se está manejando. ¿Y quién lo está manejando? Un partido político, el gobierno socialista de España, y las personas de la extrema derecha que también están allí, socios, bueno, no sé, lo dejo a criterio, pero ya están especulando con eso. El compañero de Justa Paz dijo algo muy importante. Y yo siempre he caído en ello, la educación, señores. Si no apostamos por la educación, todo lo demás se va al agua. Al agua. Él dijo que Colombia es un país misógino, racista y clasista, como la mayoría de los países de Sudamérica. ¿Y qué se hace contra ello? Si somos desafortunadamente, y me da pena decirlo, las mismas madres las que creamos en nuestras casas al machismo. Somos las mismas madres las que le decimos al niño, tú no llores, tú has nacido para hacer lo máximo, tú te vas a casar y vas a conseguirte un hombre rico. ¿Qué hacemos si la educación no la hacemos bien, si no hacemos bien las tareas? Somos muy pocas las personas que hemos podido desarrollarnos y salir adelante a nivel internacional. Somos muy pocas. ¿Por qué? Porque tenemos que apostar por nuestros pueblos y darles educación. Y cuando hablo de educación no me refiero necesariamente al colegio, sino también a algo que dijo nuestro compañero de Justa Paz, enseñar a la gente cosas que no se enseñan en la educación, como es justamente la importancia de los derechos humanos, y como es el emprendimiento, como es temas de autoestima, como es muchos temas más. El respeto, por ejemplo, al medio ambiente. A veces las madres permiten que los niños maltraten a los perritos. Es que es menor de edad, es que es un niño. Entonces, señores, estamos hablando de educación. La educación para mí es la piedra más importante de todo esto que estamos viviendo. No hay educación. Si no hay una buena educación, no hay una buena formación, no hay unos buenos comunicadores. ¿Y por qué no hay educación? Y aquí les voy a dar un punto a la gente que está al otro lado, ¿no? Porque hay intereses de que el pueblo no se eduque, para que continúe con la venda en los ojos y se deje manipular. Porque lamentablemente cuando hay gente que manipula, como dice Jessica, cuando hay gente que injuria, como dice Jessica, y lo digo yo también porque es verdad, no solamente en Perú, sino en muchas partes del mundo, es porque quienes los hacen saben que tienen mercado, y tienen mercado porque saben que hay gente que es ignorante. Lastimosamente la gente hoy día o es ignorante o es muy cómoda. Ay, me da flojera ver si realmente eso es verdad o mentira. Yo sigo con la corriente. Los derechos humanos, para mí, es lo mejor que se puede crear en beneficio de los demás. Pero hay que darle duro como agua a la roca, señores, al tema de la educación. Si no nos educamos, no seremos buenos profesionales. Y aunque hoy en día está demostrado que ser un profesional no basta, porque lastimosamente hay profesionales mediocres y profesionales de alto standing. ¿Ok? Entonces, yo siempre, al menos desde que cuando yo voy a América, yo digo, prefiero ser taxista y médico que ser un simple taxista. La educación es un derecho innato del ser humano y hay que luchar por ello. La educación no puede ser elitista. Yo tengo el gusto de haber estudiado en Harvard, por ejemplo, pero me hubiese gustado estudiar con toda la gente de los campesinos, porque también tienen derecho. La educación no puede ser elitista, señores.
y de nosotros depende. No solamente decir lo que está pasando en una realidad en la que vivimos socialmente, sino qué hacemos por ello, qué estamos haciendo. Solamente hablar y sentarnos a criticar. Y él dijo, el compañero de Justa Paz dijo, de que a él le cuesta mucho trabajo, pero que lastimosamente Colombia ocupa el primer lugar en contra de los derechos humanos. Te voy a decir que no es así. No, ocupa el segundo lugar. Hay otro más, y hay un tercero, y hay un cuarto. Y es lastimoso, porque se sabe y no se hace nada. Y cuando un país calla las atrocidades como las violaciones que contabas, cuando un país calla la cantidad de atropellos que suceden, lo hacen por su imagen, por la imagen que dan ante los institutos importantes que manejan el tema de los derechos humanos. Mira tú lo que ponen por encima de una vida, lo que ponen por encima de un futuro, lo que ponen por encima de la comida de los demás, mi imagen. A mí me gusta hablar las cosas como son. Las cosas como son. La hablo aquí y en la China, y en el idioma que sea, domino 3, y en el idioma que sea. Pero es que, señores, creo que los que estamos acá, y me gusta este equipo, los que estamos acá somos defensores de los derechos humanos, no solamente de los míos, sino de los de todos. Porque yo considero que no puedo ser feliz si mi vecino es infeliz. Yo considero que no puedo estar bien si mi vecino no está bien. Yo considero que de qué me sirve haber estudiado tanto si no todo el mundo me va a comprender. A mí no me gusta ni nos debe interesar a los que estamos acá que la gente nos diga amén a todo. Nos interesa que la gente participe, sea insertada a la sociedad. Yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo y apuesto por las segundas oportunidades para todo el mundo. Que todo el mundo tiene derecho, los derechos humanos, por supuesto, pero los derechos humanos a veces, como se plantea, a veces atropella el de otros. Entonces hay que buscar una balanza y un equilibrio. Entonces, visto lo visto, vuelvo a repetir lo mismo, creo que el año pasado lo dije, ¿no? Los derechos humanos es algo que se creó, que se ha planteado, que existen, que hay un gran numeral de los derechos humanos importantes en el ser humano, pero, perdón, están en el papel, no se hacen todas. Cuando nuestro compañero Peter, creo que eres, de Inglaterra, dijo de que el tema de los inmigrantes es un tema muy delicado, desafortunadamente lo es, y que se han creado mafias alrededor, lamentablemente es realidad. Tanto inclusive del que los transporta, sea en la frontera con Estados Unidos como sea acá en el mar Mediterráneo y los otros mares aledaños, lastimosamente hay mafias. Y hay mafias que están coludidas con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, porque es imposible que no sea así. Algunas pueden cruzar la frontera, otros no, y se quedan allí. Y también nuestro compañero de Justa Paz dijo que él considera que es importante que haya una reforma de las Fuerzas Armadas, por el hecho que contó, ¿no? De que hacían apología de cosas como de este asesino, como fue Hitler. Hecho que cuando tú vas a Alemania, ningún alemán que tenga 5 dedos de frente te lo pone como un ejemplo. Para ellos es una maldición hablar de Hitler. Entonces ahí no es tanto que estén haciendo apología de este individuo. Es la educación que no tienen, la formación que no se les dio. La culpa ya no es de ellos, sino de quien los colocó allí y de quien los mantiene allí. Lo toman con gracia. ¿Me entienden? Que todo gira en torno de la educación. Luego él dice implementar, por ejemplo, acuerdos de paz. Yo considero que la paz es importantísima. Implementar los acuerdos es necesario, pero saberlos hacer, y no por conveniencias, no por conveniencia de yo pido la paz, estoy en paz para que no me metan preso y se vayan contra mí. No. O sea, el tema de los derechos humanos para mí es un tema muy importante porque yo estoy en ello día por día, minuto a minuto, segundo a segundo. Si a mí alguien me pregunta qué haces tú por los derechos humanos, yo tengo una gran lista que soltar y que demostrar. Y yo no puedo ser la única. Yo sé que todos los que estamos aquí hacemos mucho, pero hay que hacer más, porque por lo visto falta mucho más por hacer. Siguen habiendo crímenes, siguen habiendo injusticias, siguen habiendo violaciones, siguen habiendo leyes mordazas. Y sigue habiendo gente
por ignorancia, se convierte justamente en ese target, en ese nicho de mercado que la gente que se aprovecha de esto los usa. Hay gente que repite lo que dicen, ¿no? Que es rebaño. Basta ya, basta ya. Dentro de los derechos humanos justamente tenemos derecho a aquello que se llama educación, formación, libertad de expresión, de opinión. Pero opinión, por favor, con sentido. Tenemos también nosotros la obligación de respetar las opiniones de los demás, pero las opiniones deben de ser asertivas. Por ello la educación para mí es fundamental, fundamental ante todo lo que se pueda decir. Lastimosamente la gente también a veces sigue a aquel que habla. ¡Wow! Ese habla, ese lo sigo. No, no. Esto es tarea de todos. Yo cuando trabajaba en los temas de activismo justamente en medio ambiente y ecología, yo siempre digo, esto no es mío solamente, es tarea de todos. Esto también, señores, de los derechos humanos también es tarea de todos. Porque lo que hoy día permitimos todos que pase en Colombia, pasará luego en tu país. Y hay una cosa muy importante que vale la pena mencionar, que yo siempre lo tomo a broma, pero es una broma bastante seria, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no voy a votar, me interesa un pepino, yo no voy a votar. Y cuando pasa lo que pasa, cuando pasan cosas malas, luego esa gente dice, me voy en contra de este. Pero caramba, tú no votaste, tú le diste la oportunidad que pasen estas cosas. Conozcamos bien nuestros derechos, pero sobre todo conozcamos bien nuestras obligaciones, que son inmensas. Y que aunque parezca ilógico, hay derechos humanos tratados que tenemos y que lamentablemente se contraponen a otros, como lo que mencionó Jessica, ¿no? Que una persona tiene derecho a decir no me vacuno, que esa es también parte de la libertad de la libertad de ser de uno, sí, pero también tenemos derecho a la salud. Y por tanto, los que tenemos derecho a la salud tenemos derecho a las vacunas. Pero ustedes se imaginan lo que pasaría en un país sin vacunas. Y por otro lado, nuestro compañero de Inglaterra también mencionó un tema de que, por ejemplo, en el Congo es mínima la cantidad de personas que se han infectado con la enfermedad. Es cierto. En África tenemos un mínimo porcentaje de las personas que se han infectado, pero lo tenemos por dos motivos. Una, porque en realidad es mínimo, y dos, porque realmente no hay mucho interés en África. Porque si hubiera interés en África, señores, hubieran guerras y estuvieran quitándole lo que tienen. Así que no todo lo que también se ve por las redes es cierto, ¿eh? Totalmente, Cristina, nos invitas precisamente a que cada quien se forme su criterio, que cada quien tenga un acercamiento directo con toda esta temática de derechos humanos. Gracias, Cristina, por todas esas reflexiones y que, por supuesto, hay de un lado como hay del otro y todos pues merecemos ser escuchados, atendidos, tenidos muy en cuenta. Ese tema de la salud es muy importante, es otro de los tantos derechos fundamentales, derechos humanos que se deben garantizar por parte de todos los estados en el mundo. Saludamos nuevamente a todos los que están conectados a través del Facebook Live, Edith Román, Antonio Rafael Barrante Hernández, Zabulón Marín, Pablo de la O Fuentes, Elkin Federico Carrillo Fonseca, Miguel López Olivera, Miriam Edith Serna Pardo, Isaac Guerrero y otros más, tantos también conectados por el YouTube y por la señal en vivo y en directo de CTV Barranquilla. Continuamos ahora con esta mirada, pues bueno, ya de prácticamente de ir cerrando con Peter Cousin, con todo lo que ya nos ha manifestado pues los anteriores panelistas y entre otros pues con Cristina Barcelona. Peter Cousin. Gracias nuevamente, Fabio. Yo quiero en este segundo ronda un poco hacer eco a unas cosas que ya fueron comentados y sobre todo con esta idea de la educación ahí como en el trasfondo, ¿no? Digamos, si el ejercicio y la protección de los derechos humanos es algo que se tiene que como fomentar no solo de generación en generación, pero como casi en el día a día, ¿no? Pues toca preguntarnos un poco por las condiciones, ¿no? Y pues siempre podemos perfeccionar nuestro cumplimiento, ¿no? Con este tema, en esta materia. Pero tal vez algunas de las condiciones que pudieran haber llegado a debilitar
nuestro perfeccionamiento, digamos, valdría la pena señalarlos. Y en este sentido quiero referirme un poco al lo que le llamo el giro populista que se ha dado en el mundo, al parecer, digamos, en los últimos 5 años concretamente. Tal vez esto tendría como una raíz un poco más profunda a partir de la crisis financiera de 2008-2009, por ejemplo. Pero se hizo muy evidente a partir del 2016, cuando ocurrieron 3 eventos de peso político alrededor del mundo, ¿no? Ese año se vivió, pues, con respecto a mi país, el Brexit, la salida o la votación que condujo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Algunos meses después, Colombia tuvo su plebiscito. Y bueno, creo que todos los oyentes y los presentes el día de hoy sabremos cómo terminó esa votación. Y al cabo de un mes de la votación del plebiscito en Colombia, ganó Trump la presidencia en Estados Unidos. A partir de ese año, pues han surgido otros líderes, por así decirlo, porque la capacidad de liderazgo hay que un poco cuestionarlo, tales como son Bolsonaro en Brasil, Duterte en Filipinas, los señores de Polonia y Hungría en Europa Oriental. Y pues yo creo que o sea, me lleva más bien a formular una pregunta, ¿no? O sea, estos sucesos son causas o síntomas, ¿no? ¿Qué estaba pasando o qué ha estado pasando, digamos, y de modo que para seguir con el ejemplo del 2016, a unas propuestas tales como el Brexit, el no en el plebiscito y Trump pudieron finalmente, de hecho, haber ganado. O sea, todavía no logro entenderlo, pero yo creo que esto nos lleva un poco a la cuestión de la enseñanza, ¿no? Y más que la enseñanza, digamos, con la cual, o sea, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores, pero la cultivación de, digamos, una mente crítica en general. O sea, nos estamos como ciudadanos haciendo las preguntas que nos corresponden. O sea, sinceramente, yo, o sea, no, hasta el día de hoy, no veo o sea, a mí me correspondió en particular, o sea, aunque que estaba en Colombia en el momento del plebiscito, la votación que me correspondió a mí personalmente fue la votación del Brexit, del referéndum sobre la Unión Europea. Y hasta el día de hoy no entiendo qué vieron en esas propuestas, ni, digamos, que quienes lideraron esa campaña, fueron, digamos, mensajeros fidedignos. Entonces, creo que hay un ejercicio para entender por qué, en primer lugar, por qué algunas personas pensaron que sí, ¿no? Y luego, ¿cuál habrá sido su proceso de razonamiento, ¿no? Si hay razones, digamos, por las cuales votaron en cada uno, se votó en cada una de elecciones y referendos, ¿cuáles fueron los motivos que tenían la mitad de la población, ¿no? en contra de lo que a mí me parece una postura de sentido común? Entonces, no solo creo que la educación es un tema de materia concreta, ¿no? Sino el cultivo de una actitud y una postura un poco crítica ante pues con nuestros políticos, ¿no? O sea, que podamos saber hacer preguntas, sí, creo. O sea, en vez de
en vez de tal vez aceptar a primera vista lo que se cuenta, ¿no? Eso por un lado. Y creo que es importante también rescatar un concepto que está arraigado, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en términos de condiciones creo que nos podría indicar un camino. Y esa palabra y ese concepto es la de la dignidad. Yo creo que ese concepto tiene como la capacidad de unir varios conceptos, ¿no? Digamos, no solo en el mundo, digamos, secular, por así decirlo, pero también es un concepto que muchas, por ejemplo, religiones o muchas fe promueven también. Entonces, ¿qué podría ser, qué representa la dignidad en cada aspecto, cada ambiente, cada campo de nuestra vida? Tal vez una expresión actual que tenemos de lo que quiere decir la dignidad son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Son 17, uno de ellos es como procedimental, entonces sustantivamente estamos hablando de 16 metas que para el 2030 la idea es que se habrá alcanzado. Bueno, creo que es una cuestión abierta si eso se lograría, pero abarcan desde el fin de la pobreza hasta la misma educación de calidad, la igualdad de género, agua y energía, trabajo decente, reducción de desigualdades, la naturaleza el ambiente natural y urbano, y paz y justicia. No los nombré todos ahí, pero yo creo que, digamos, cuando se toman como un conjunto, dan una ilustración de lo que podría representar la vida digna, ¿no? Lo que podría ser, o cómo se podría ilustrar esta idea de dignidad. Entonces yo creo que, digamos, esto es algo que posibilita nuestro pensamiento. Y nada, también concluiría con un último punto sobre el tema de las polarizaciones, ¿no? Es tal vez son un síntoma de esta polarización, de este populismo, de estos populismos que hemos venido viviendo, una consecuencia bien clara. Las diferencias como tal no, o sea, hacen parte de la vida y no necesariamente nos tienen que preocupar. Pero políticas y métodos políticos que están diseñados a generar polarización a costa de algún sector en concreto, pues no solo minan la dignidad y los derechos de ese sector en cuestión, pero nos inhiben, nos prohíben o nos inhabilitan de alguna manera construir con un proyecto común. Entonces, pues yo creo que para cerrar, para el bien de los derechos humanos es importante también superar esta condición de polarización que hemos visto alrededor del mundo. Totalmente, muchas gracias, Peter Cushing. Es una mirada bastante madura, conceptualizada a través de todas estas experiencias, todas estas vivencias que ha tenido y, por supuesto, pues con IFOR a nivel internacional, a nivel mundial y aquí en Colombia. Bueno, volvemos a Jessica Soyosi ya para una mirada de cierre. Jessica, contigo en este momento. Bueno, ante todo lo que he escuchado, un abrazo muy fuerte para Cristi, siempre ella muy clara y frontal. En algo conseguimos siempre. Mi cariño y mi respeto para todos los planes, pero para ti, Cristi, un fuerte abrazo. En realidad, ha mencionado, Cristina, algo muy importante,
y que probablemente ella por cuestiones de país, ¿no? Uno a veces se inhibe de decir muchas cosas por preservar, como dices, la paz, ¿no? En realidad, aquí en Perú llegó una organización de España de la derecha, de la ultraderecha, que se llama Vox. Tuvo una reunión con la ultraderecha de acá de Perú, que es Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Tuvieron una reunión de este grupo Vox y comencé a investigar. He investigado bastante sobre este grupo, ¿no? Es totalmente discriminativo, es totalmente despreciativo hacia toda persona que no sea de su condición de ellos, ¿no? Y han venido aquí y parece que se han unido con un grupo que se llama La Resistencia acá en Perú. La Resistencia es un grupo que ha creado una de las congresistas de Fuerza Popular en el 2016 y ha venido haciendo agresiones, muchas agresiones a diferentes autoridades electas, a diferentes personas que no están de acuerdo, que no estén de acuerdo con ellos, ¿no? Los insultan, los persiguen, los amenazan, les injurian, o sea, y nadie dice absolutamente, y es la quinta vez que han reaccionado de esa forma la resistencia. Y han viajado congresistas de acá del Perú, han viajado a España, ¿no? Invitados por estos señores del Vox, ¿no? Del grupo Vox, y han tenido muchas reuniones. Yo realmente me preocupa, ¿no? Como periodista, me preocupa como ciudadana, como peruana, ¿no? Los arreglos o en todo caso los convenios que ellos estén haciendo o las estrategias que estén haciendo para que en Perú pueda desatarse una guerra o una toma de parte de las Fuerzas Armadas en retiro, ¿no? Con estos grupos agresivos, muy agresivos, vamos a decirlo así, y definitivamente no le tienen miedo a la autoridad, ni a la policía, ni a nadie acá en Perú. O sea, están actuando sin ningún tipo de toma de decisiones del mismo gobierno, del Ministerio del Interior, ¿no? De poderlos ellos tomar presos y definitivamente cortarle de una vez, cortar por lo sano, antes de que ocurra algo mucho más grave acá en Perú. Yo lo vengo advirtiendo en los programas, de hecho, decía de paso, dentro de poco empiezo un programa de televisión. Entonces, es importante que esto se sepa, porque sé que el programa de Fabio se está viendo a nivel nacional y también internacional, mundial. Es importante que se sepa un poco lo que está pasando en Perú, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría, lo que pasa en Colombia es grave, es triste, lo que acaba de mencionar Sebastián sobre el tema de las ejecuciones, las violaciones y muchas cosas más. En realidad, ayer vi en Ucrania que tomaron un parlamento a las autoridades, ellos exigían que no a la vacuna, etcétera, y al final han tomado diciendo que ellos estaban tomando decisiones y que les iban a matar. Entonces, ¿quién detiene? O sea, ¿dónde están los derechos humanos de ellos también? O sea, se está desbordando el mundo, porque Sebastián solo está hablando de la parte religiosa, de la parte espiritual. Entonces yo pienso también de que no se está ejerciendo mucho en el ser humano, no están haciendo la parte espiritual, no se está fortaleciendo espiritualmente para poder nosotros enfrentar las situaciones, no solamente político, también es dignidad, lo que acaba de mencionar Cousins, es cierto, nuestra dignidad nos representa, es lo único que nosotros tenemos y que nadie nos la puede robar. Es una dignidad del ser humano, nacemos con eso, nos hacen con eso. Y es una dignidad, necesitamos una mejor calidad de vida dentro de lo que está contemplado los derechos humanos. La calidad de vida, derecho al agua, a la luz, lo que dicen ustedes, derecho a una buena oportunidad de trabajo. Jessica, sí, muy interesante todo lo que estás manifestando, extraordinario, porque precisamente de eso se trata, estar mirando este tema de los derechos humanos como muy importante de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos. Tenemos pendiente, para efectos de dar ya este cierre, un par de minutos con Juan Sebastián Sora, que por cierto ha hecho pues también su intervención muy importante, muy clave, de aquí de Colombia. Juan Sebastián, cerramos contigo, por favor.
Vale, muchas gracias. No, interesantísimo, digamos, todas estas discusiones y todos estos enfoques que estaban hablando. Y a propósito de la situación que se vive en torno a la materia de derechos humanos en Colombia, pues que es el caso que yo conozco, Peter preguntaba si era un tema de causas o de síntomas. Yo personalmente creo que la situación de derechos humanos en este país corresponde a síntomas, no son causas, son síntomas de algo muy importante que también mencionaba Cristina hace un rato, y es, hay una visión en general de país, de algunos sectores, ya he dicho yo, que se benefician de la guerra, que se benefician del conflicto, para los cuales prima el negocio por encima de la vida. Y cuando tenemos esa concepción, pues tenemos unos síntomas que nos alertan, y es la violación sistemática de derechos humanos. Porque lo contrario sería, si tenemos como fundamento que se respete y que la vida prime, la vida integralmente. ¿No? Esto suena raro, pero en nuestro país hay que decirlo así. A nosotros nos importa mucho que la vida se proteja, en el sentido de que no maten a la gente. Pero también la vida tiene que ser una vida digna, ¿no? No vale únicamente con que la gente pueda existir, sino que pueda existir dignamente, que tenga acceso a salud, que tenga acceso a alimentación, a educación, a vivienda, a espacios de esparcimiento, a seguridad, bueno, al medio ambiente sano, ¿no? Entre muchas otras cosas. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, no, grato porque está recogiendo precisamente lo que habíamos hablado desde un comienzo cuando hacíamos mención derechos humanos, hacíamos mención a la DESCA, la plataforma DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y muy interesante lo que estás diciendo, Juan Sebastián, que es con respecto a que tengamos una mirada antropocéntrica, que sea el hombre, el ser humano, el eje de toda la sociedad, por encima de la economía, por supuesto, esa es la idea, para que se respeten todos los valores, todos los derechos y todo lo que estamos manifestando con respecto a que los estados garanticen la vida digna, los derechos humanos en todo el mundo, en todo el planeta. Por ello, pues, estamos dando las gracias a todos ustedes por haber estado conectados con este canal CTV Barranquilla, por el canal 104 de Claro, 33 Cable Express, 109 Cable Éxito, y por todas las redes sociales, YouTube, Facebook Live. De verdad, muchas gracias. Día Internacional, Día Universal de los Derechos Humanos. Sigamos con toda esta conceptualización, interiorizándola, que todos nos apropiemos de ellos. Muchas gracias. Nos estamos viendo.